Este domingo finalmente se resolvió una de las grandes incertidumbres que movió los mercados durante la semana pasada y tiene que ver con las elecciones en Grecia. Finalmente los griegos decidieron optar por el euro, como se ha dicho, porque eligieron al partido más conservador que está de acuerdo con las medidas de austeridad y con que Grecia permanezca en la zona euro y mantenga la moneda. Sin embargo, los mercados recibieron esta noticia con alegría y con mucho optimismo esta mañana, pero después los temores sobre España volvieron a reflotar el fantasma de la crisis de Europa que sigue profundizándose. Para hablar de hasta dónde puede llegar esta situación, qué tan importantes fueron las elecciones en Grecia y cuál podría ser una salida para el viejo continente de esta crisis, estamos con el economista y ex vicepresidente del Banco Central, Jorge de Solmó. Jorge, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Encantado, Francisca. Tenemos entonces esta euforia de los mercados a primera hora, Asia cerrando con fuertes ganancias, pero a medida en que pasa la jornada resurgen los temores en España, la prima de riesgo máximos históricos y vuelve el fantasma de la crisis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, yo creo que el resultado de Grecia efectivamente es el mejor de los mundos. No solamente triunfaron los partidos que están a favor del acuerdo, sino que además los dos principales partidos, digamos, que están a favor del acuerdo, pueden conformar una mayoría, tiene más de 150 miembros en el Parlamento. La verdad es que era una razón como para celebrar, pero la verdad es que los mercados tienen claro que los problemas de la eurozona no terminan con Grecia, apenas empiezan con Grecia. El rescate a la banca española estuvo muy mal diseñado, es un rescate en el cual la verdad es que se le está prestando mucho dinero, 100 billones de euros, 100.000 millones de euros al gobierno español para que éste a su vez rescate a la banca. La verdad, las cosas que con esto la deuda española sobrepasó el 100% del PIB, el 90% del PIB, perdón. Peor aún, ¿no es cierto? Dado que los países más duros en esto, que son Alemania, Holanda y Finlandia, están exigiendo que esto sea prestado por el así llamado Mecanismo Europeo de Estabilización o MEDE, este exige siempre que sus préstamos tengan prelación, se paguen antes que los préstamos a los demás. De manera que todo el resto de la deuda española va a quedar subordinada. Esto naturalmente hace que hoy día, que España tiene que hacer importantes colocaciones en el mercado, nadie está interesado en esa deuda. ¿Quién va a comprar esa deuda? Ya la banca española no está en condiciones de hacerlo y ciertamente no genera ningún entusiasmo, ¿no es cierto?, dado este muy mal diseño del rescate español. De hecho, en España hay 2 renovaciones de deuda esta semana y se ve que el escenario va a ser muy complejo. Bueno, el gobierno español está prácticamente suplicando que los mecanismos europeos, los fondos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Mecanismo de Estabilización puedan comprar directamente deuda soberana en los mercados. Pero la verdad es que Alemania no está escuchando, están sordos, digamos, como si el problema no fuera de ellos. Yo creo que también en el mercado se ha ido generando un convencimiento de que España, la deuda soberana de España va a tener que ser rescatada. Que el rescate a la banca terminó siendo un fiasco y que va a terminar, ¿no es cierto?, gatillando el rescate de la deuda española. Yo diría que antes de que termine el mes de agosto hay un rescate para la deuda soberana española. ¿Qué significa eso en términos concretos? Y se lo pregunto por lo siguiente. España es la 4ª economía de la eurozona. Ellos están con un desempleo que supera prácticamente todo lo que hemos visto en los últimos 80 años, desde la crisis de la Gran Depresión, es decir, la situación de España es complicada. Sin embargo, sus autoridades han sido muy cautelosas al hablar de préstamos y rescates específicos a la banca y nunca de un rescate al gobierno o al fisco. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Cuánto más puede caer esto y cuánto podría ser el impacto para la economía mundial que finalmente haya que salir a rescatar a España con todas sus letras, como ha sido el caso de Grecia? Bueno, para las autoridades españolas es muy embarazoso. Ellos no podemos olvidar que dijeron que España no necesitaba un rescate, que la banca española tampoco necesitaba un rescate. La realidad dice otra cosa. Y es cierto, digamos, que especialmente lo que más teme el gobierno español es un rescate con la condicionalidad, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional, porque eso, obviamente, políticamente para él va a tener un costo gigantesco. O sea, virtualmente su gobierno nace muerto con esto.
¿verdad? Pero hoy día la verdad es que uno no puede imaginarse quién puede comprar esa deuda española. No hay nadie interesado en comprar esa deuda española en las actuales condiciones y por lo tanto España va a tener que ser rescatado. Ahora, es bueno explicar qué es ser rescatado. Rescatado es básicamente sacar a España del mercado y financiarlo directamente durante 3 años hasta que España esté suficientemente fuerte como para volver a los mercados voluntarios de crédito nuevamente. Pero eso significa planes de austeridad de un estado de bienestar que está prácticamente muerto también y que para los españoles es muy importante. Es decir, las políticas sociales han sido el sello de la Europa del siglo XX y parte del siglo XXI. Bueno, la verdad es que es cierto. A cambio de este rescate a España se le van a exigir, va a haber una condicionalidad muy estricta, que básicamente va a ser una intervención del gobierno español, y es una cosa que obviamente va a ser muy impopular desde el punto de vista político, pero la verdad es que no hay alternativa. O sea, si alguien está poniendo su dinero, ¿no es cierto?, para rescatar España, para evitar una moratoria de la deuda, la verdad es que tiene derecho a poner condiciones. Y las autonomías españolas, lo más probable es que sean intervenidas, ¿no es cierto?, y el gobierno español va a tener que tomar una serie de medidas que hasta ahora se ha resistido a tomar, ¿verdad? Porque son extremadamente impopulares. Y la verdad es que con suerte, ¿no es cierto?, podemos evitar que tal vez Italia tenga que ser rescatada también. La verdad es que Italia tiene muchos aspectos, ventajas respecto de España, pero si no bajan las tasas de interés a las cuales se puede endeudar hoy día Italia es el siguiente, lamentablemente, en esta lista. ¿Qué pasa con esta seguidilla de rescates? Porque hemos visto distintos analistas que han dicho que esta crisis, que se está incubando todavía, porque todavía no toca fondo, esta crisis en Europa, podría ser aún peor que la subprime del año 2008. Porque en la subprime del 2008 tuvimos un sistema financiero que se vio muy afectado, muy golpeado, pero gobiernos que salieron a rescatar a las bancas y que todavía había confianza en que papá Estado tenía los recursos suficientes y la Reserva Federal de Estados Unidos, de hecho, literalmente andar la máquina de los dólares. Así es. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando son los gobiernos los que están quebrados, los fiscos quebrados y los bancos quebrados? ¿Quién podrá rescatarnos en este caso? Sí, usted tiene razón. En el fondo, esta crisis tiene un problema fundamentalmente de liderazgo. Si uno ve la deuda europea consolidada, es apenas un 87% del PIB. Digo apenas porque en realidad Estados Unidos tiene un 100% del PIB, Japón tiene un 200% del PIB, pero el problema, ¿no es cierto?, es que el liderazgo está distribuido, ¿no es cierto?, en 27 estados, ¿no es cierto?, y en el caso de la eurozona 17. Y cuesta muchísimo poner de acuerdo a los 17, digamos, y sobre todo Alemania, que es el país, digamos, más poderoso, digamos, ha tomado una actitud muy dura, exigiendo medidas de austeridad, y de alguna manera la hoja de ruta de ello es que aquí podemos, ¿no es cierto?, pensar en una Europa más unida, en la cual, ¿no es cierto?, podamos emitir deuda con la garantía de toda la eurozona, pero primero hay que hacer los ajustes fiscales, bajar el déficit fiscal a un 3% del PIB. En segundo, ¿no es cierto?, hay que tener, ¿no es cierto?, un avance importante, digamos, en materia institucional. La verdad es que eso no va a ser posible. Los países no van a soportar esto. Y por eso es que en el fondo hay que encontrar una hoja de ruta alternativa para evitar esa gran crisis, digamos, que usted menciona. Es muy importante, por lo tanto, la reunión de la próxima semana, del día 28 y 29 de junio, en la cual se van a reunir los principales jefes de Estado y tratar, digamos, supuestamente de tener un pacto en favor del crecimiento. Pero la verdad es que ese pacto en favor del crecimiento es un detalle, es un apéndice. La verdadera pregunta es cómo se enfrenta esta crisis, cómo se le pone fin a esta crisis. Y la verdad es que hay gente que está trabajando en eso, en tratar de encontrar una solución que de alguna manera los reúna a todos. Y lo que tiene que hacer esa solución es básicamente resolver dos problemas que no están resueltos en el diseño original del euro. Uno, una unión fiscal, en otras palabras, que si vamos a compartir la misma moneda, tengamos una política fiscal que esté de alguna política manera, monetaria sin política fiscal es complicado. Tiene que estar coordinada la política fiscal. Aquí este problema se produjo porque hubo países, digamos, que tuvieron políticas fiscales demasiado dispendiosas, se pudieron financiar muy barato, digamos, hoy día no pueden pagar de vuelta, ¿no es cierto? Pero también los bancos son culpables, hay muchos bancos débiles en Europa
que se endeudaron más allá de lo conveniente, ¿no es cierto?, aprovechando estos créditos baratos y que hoy día naturalmente tampoco pueden pagar sus créditos. De manera que hay que tener una supervisión fiscal también, una supervisión financiera consolidada, ¿no es cierto?, a nivel europeo. Ahora, esto es complicado, hiere muchos intereses, particularmente los intereses de los bancos débiles que están en Europa. Y la verdad que los alemanes tienen mucho temor, digamos, de ser ellos finalmente los garantes, los avales, digamos, de este gran rescate, ¿no es cierto?, que está por venir. Pero si no hay acuerdo el 28 o 29 de junio, obviamente que arriesgamos nosotros una crisis mayor. ¿Y usted ve como posibilidad, qué factor de posibilidad le asigna al fin de la zona euro y al fin del euro? Yo creo que hay una probabilidad muy alta, digamos, de que algunos países se salgan del euro. ¿Como cuáles? Yo creo que Grecia se sale el próximo año del euro de todas maneras. Grecia no le conviene salirse hoy día, porque si se sale hoy día, la verdad es que... Corridas bancarias. Bueno, pero además de eso, el problema de Grecia, ¿no es cierto?, que tendría... Porque ellos podrían poner, ¿no es cierto?, controles a la salida de capitales, corralitos, digamos, y con eso cerrar ese tema. Claro. La preocupación de ellos es que tienen un déficit primario hoy día. O sea, incluso si dejaran de pagar los intereses, no les alcanza con los ingresos tributarios que tienen para pagar los sueldos, las pensiones. Pero el próximo año, si ellos siguen haciendo ajustes, van a estar en esa condición. Van a poder irse al dracma. El momento óptimo para ellos, para salirse del euro, es el próximo año. Y la verdad es que Italia se podría salir del euro hoy día mismo. España le falta un poco, tiene que mejorar todavía un poco su situación fiscal. Uno no puede descartar, digamos, que el próximo año tengamos a Grecia, a España y a Italia fuera del euro, si es que no hay avances. Y Portugal también es una posibilidad, ¿no es cierto? Están haciendo avances en materia fiscal, pero la verdad de las cosas es que si el país no resiste, ¿no es cierto?, la austeridad, el país va a demandar soluciones distintas. Jorge, ¿pero de qué sirve una eurozona con Alemania y Francia? Básicamente, y Holanda, básicamente, porque en el fondo, claro, España e Italia también son componentes potentes de la eurozona. ¿Vale la pena tener una zona euro con Francia, Alemania y Holanda, sin considerar los otros países, claro? Bueno, yo creo que en el fondo el riesgo, digamos, es que si un par de países grandes abandonan la eurozona, esta simplemente implosione, ¿no es cierto? Para los propios franceses, digamos, es muy complicado aceptar, digamos, el grado, digamos, de soberanía que está pidiendo Alemania que los países renuncien. O sea, que el ministro de Finanzas, ¿no es cierto?, francés, tenga que pedirle permiso, como tendría que ser, ¿no es cierto?, para que esto resulte, cada vez que quiera, por ejemplo, tener un programa de gasto. Va a haber un superministro europeo de finanzas, eso es la unión fiscal. A los franceses no les gusta eso. Bueno, sin eso no hay un rescate colectivo para la Unión Europea y por lo tanto la verdad es que el riesgo, digamos, de que finalmente la gente comience a abandonar porque no puede resistir las condiciones de austeridad, crece. Para cerrar, un fin de la zona euro de aquí a unos 3-4 años o lo que se demore, ¿qué significa en términos prácticos este fracaso para el sistema económico que estamos acostumbrados a ver? ¿Podríamos llevar al extremo una crisis o sería mejor al final del día? ¿Cómo lo ves? Y riesgo para nuestro país, por supuesto. Bueno, obviamente, o sea, primero que nada, el diseño europeo era un lindo ideal. El ideal siempre, la Unión Europea, fue tener una Europa muy unida que nunca más tuviera que pasar por una guerra, ¿no es cierto? Y fue una idea alemana, ¿verdad? Pero que fue compartida por Francia, que ha sido el aliado más importante en todo. La verdad es que... Los principales contrincantes en las guerras, hay que decirlo. En múltiples guerras, claro. Múltiples guerras, ¿verdad? La verdad es que el ideal era muy lindo. No era necesario tener un sistema monetario europeo con una moneda única para lograr esos objetivos. La verdad es que decidieron dar este paso, pero el diseño estuvo malo, porque no hubo ningún mecanismo de coordinación efectivo en el plano fiscal y en el plano financiero. Y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy día. Ahora, si se acabara esto, yo diría que obviamente va a haber un daño económico muy, muy grande. Pero no es el fin del mundo. La verdad es que Europa pudo haber seguido con un sistema, ¿no es cierto?, con monedas, ¿no es cierto?, con bandas de flotación o con monedas flotantes como el resto del mundo. Esto no era en absoluto necesario, digamos, para que Europa prosperara, pero generalmente cuando se deshacen este tipo de arreglos, los costos son grandes. Y para nuestro país, obviamente que van a haber costos. Nuestro país está muy bien preparado, pero nuestro país es un país que tiene vocación integracionista. Somos un país muy abierto y obviamente que eso significa que vamos a pagar costos. ¿Mayor desempleo? Bueno, va a significar por de pronto, ¿no es cierto?, que
nos va a afectar a través de tres canales. Uno, a través del comercio exterior. Vamos a ver afectados los precios de nuestras exportaciones, vamos a ver mercados, digamos, con más dificultades para aceptar productos chilenos, y eso naturalmente se va a traducir en un mero crecimiento económico y naturalmente que puede eso impactar en el empleo. Impactar en el empleo. Las líneas de financiamiento. En segundo lugar, digamos, está el canal financiero, que es el que uno más temor le debe dar, porque esta crisis es financiera en su origen. Por ejemplo, la banca, un 40% de la banca local aquí es europea, y esa banca europea va a tener que achicarse, claramente, ¿no es cierto? De manera que eso podría tener un impacto en Chile, a pesar de que la banca europea en Chile en general se financia con depósitos locales, lo cual le da una capacidad bastante importante. Y con AFPs bastante activas, por lo demás, que están refugiadas en Chile de cierta manera. Claro, y que se refugian cada vez que hay peligro, hay crisis. Y el tercer canal, ¿no es cierto?, es el de las expectativas, que la gente acá, ¿no es cierto?, en vista, digamos, de un deterioro tan grande del escenario externo, comience, ¿no es cierto?, a ponerse mucho más cautelosa en sus decisiones de consumo y de inversión. A través de todos esos canales va a afectar a la economía chilena y claramente eso va a significar que en vez de crecer al 6 o al 5, a lo mejor vamos a crecer un poquito más. Bueno, es de esperar que haya una solución un poco más brillante. Ojalá. Muchas gracias por esta entrevista. Encantado. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.